Bueno, este tema es el primero de pronósticos para recuperación secundaria, que a diferencia de quizá la parte primaria, donde primero vemos el pronóstico basado en la propia historia de producción y después entramos a los analógicos, que sería posotipo. En este caso vamos a arrancar primero por los analógicos porque vamos a ver cuál es la forma que debería tener un proyecto de secundaria, es decir, la curva de respuesta de un proyecto de secundaria. Y para hacer esto, distintos autores hicieron, vamos a ver, dos, uno en este video y otro en otro, los dos deberían ser cortitos. Pero la idea es estudiar más o menos las partes y la forma que tendría una respuesta de secundaria, cosa que después cuando hagamos un pronóstico basado en la propia historia de producción, veamos que eso se está respetando, ¿sí? Entonces, vamos a ver dos métodos. Uno está hecho por los autores Bush y Helander, está hecho para proyectos de secundaria maduros de Estados Unidos. El otro está hecho, se llama Barbieri, o el autor es Barbieri, Roberto Barbieri, está hecho por un argentino para proyectos de la cuenca del Golfo. Vamos a arrancar por el de Estados Unidos, que es más viejo y es un poco más clásico en la literatura. Hay más que estos dos, son dos buenos ejemplos de cómo variar los inputs, por eso de estos dos, pero hay otros. Y van a ver que, a diferencia quizá de la parte primaria de posotipo, incluso en la parte de la historia propia de producción, que sería el equivalente a declinaciones, es todo un poco menos teórico, es todo un poco... O sea, si bien son dos métodos empíricos y no es teórico, hay un poco menos de matemática, porque cuando uno, por ejemplo, declina un pozo o construye un pozo tipo, todos los parámetros salieron de modelos matemáticos. Hay una declinación hiperbólica que se promedia de forma aritmética o geométrica y se va construyendo la curva y es una curva discreta, una curva probabilística. Hay un montón de matemática. En estos casos, los datos de entrada pueden ser tan variables, pueden tener tantas variantes que las analogías terminan siendo muy groseras, muy gruesas, muy de forma, pero no es un comportamiento estrictamente matemático. El de Barbieri parametriza algunas cosas y trata de darle un enfoque más teórico-práctico. Bush y Helander ni siquiera hacen un poco de estadística de proyectos. Bueno, vamos a verlo. Lo que hicieron fue agarraron 86 proyectos de esa zona de Oklahoma y maduros en general, o ya pasado su fin de vida útil o acercándose al fin de vida útil. Y la idea fue estimar de forma estadística cuáles eran los hitos importantes o en qué momento ocurrían los hitos importantes y qué condiciones de caudal y acumulada había en esos momentos, ¿sí? Entonces, lo que van a terminar haciendo es dividir el proyecto en etapas que encuentran distintos momentos en el tiempo y en cada uno de esos momentos hayan caudales y acumuladas. Los puntos son pocos, entonces para tener una curva suave y continua vamos a tener que trabajar nosotros, ¿sí? Vamos siguiendo el orden que siguen ellos. Lo primero es determinar el tiempo de vida del proyecto. Para tiempo de vida, ellos incorporan la variable volúmenes porales inyectados. En el momento en que ellos hacen el paper, dicen que el espectro de volúmenes porales inyectados finales, ¿sí? Acuérdense que BPI, usado en este contexto, es A inyectado sobre el volumen poral total, ¿sí? Entonces, los volúmenes porales inyectados, si voy a los BPI finales, es el agua inyectada final, ¿sí? Todo final. Toman estadística de
de campos y dicen, bueno, se basan incluso en dos autores que son Guerrero y Erlauger, como se pronuncia, y dicen, bueno, todo el espectro de BPI finales está entre 1.2, 1.7, 1.25, 1.75. Entonces pone una media en 1.5. Pero esto está hecho en los 60s, entonces por ahí hoy en día se estiró eso, ¿sí? Porque tenemos formas de producir con mayor corte de agua, se disminuyen los costos y qué sé yo, entonces por ahí ese BPI final de 1.5, por ahí se estira un poquito hasta 2 o incluso más, ¿sí? 2.5, 3 quizás. Depende de la empresa y depende de su capacidad de manejo de costos del agua, ¿sí? Entonces no tenemos que casarnos particularmente con este valor. Podemos hacer un cálculo de hasta dónde podemos llegar a, o tenemos capacidad nosotros de inyectar agua y que siga siendo rentable el proyecto. Entonces supongamos, no sé, 2. ¿Sí? Si conozco mi volumen por el total, paso multiplicando acá y puedo sacar toda el agua inyectada que voy a inyectar. ¿Sí? Si estimo un caudal de inyección, entonces ese caudal de inyección durante tantos años me da ese agua inyectada. Y de ahí despejo el tiempo del proyecto. Pero otra de las variables que por ahí yo por lo menos no he visto que se use tanto, que ahí ellos le llaman de Rayleigh, pero medio que es todo el mundo usa lo mismo, está un poco asociada a la forma que tiene la curva de recuperación de un proyecto de secundaria, que es... Esto indirectamente lo hemos visto en otros temas que ya fuimos tocando, que es, a medida que yo aumento mi volumen de agua inyectada, mi acumulada de secundaria, ¿sí? O NP de secundaria, tiene un comportamiento que va perdiendo, ¿sí? Capacidad marginal, porque no es lo mismo inyectar 100 metros cúbicos al principio que inyectar 100 metros cúbicos dentro de 20 años. Cada vez la cantidad de petróleo que voy sacando es menor. Entonces, este autor Rayleigh, al que Bushek y Lander citan, lo que dicen es cuál es el cociente final entre estos dos valores. ¿Sí? Acá no lo dice medio fuera de escala, pero podría ser así, ¿sí? Donde esto es el 2, 3, 5, 7 veces más grande que la acumulada final del secundario. ¿Sí? Ellos dicen que regla de Edo, ese cociente está entre 7 y 15 con una media en 11. De nuevo, va a depender de cómo seamos nosotros. Si nunca hicimos ningún proyecto de secundaria, por ahí lo mejor es ver lo que está haciendo un vecino o algo así y tener un dato real y decir, mirá, si bien la media de estos proyectos de Oklahoma está en 11, mi vecino está en 18 y sigue produciendo. Sí, bueno, 15 y sigue produciendo. Entonces por ahí esa podría ser una buena regla de... pero bueno, de todas formas esa es una decisión que hay que tomar. Sí, por cualquiera de los métodos, sea esto o sea esto, hay que tomar una decisión y calcular un fin de vida útil. O un volumen al fin de la vida útil, volumen de agua inyectado. Entonces, medio lo que vamos a querer construir es nuestra curva de caudales y acumuladas de secundaria. Vamos a hacer así, caudales, luego en azul, y recuperación, luego en verde. Lo que vamos a tener es un periodo que ellos llaman el periodo a la respuesta o periodo del tiempo a respuesta, que es desde que empiezo a inyectar hasta que los pozos productores se enteran que estoy inyectando, ¿sí? Que es cuando empiezan a aumentar su producción. Previo a esto puedo estar teniendo una colita de primaria o no, es irrelevante, o sea, que estamos modelando solo el incremento. Y en las cosas que vimos antes sería el equivalente a las primeras dos etapas que mencionamos la primera vez, que era hasta la interferencia y de la interferencia al fill-up. O sea, el momento donde empieza la respuesta es el momento donde ocurre el fill-up, en la otra teoría que vimos. Distintos autores tienen distintos nombres para estas etapas, pero siempre la idea es la misma. Después un periodo que ellos llaman de inclinación, lo hice medio agresivo, pero bueno. Vamos a hacer tiempo hasta la respuesta, inclinación, y después obviamente un periodo de declinación hasta el final. Si todo
fuese perfecto, entonces toda esta respuesta no tendría producción de agua. Acá estoy graficando un caudal de petróleo, ¿sí? Vamos a ver con esto el caudal de líquido. Acá no tendría producción de agua, entonces todo el líquido sería petróleo, y después acá tendría un cubo de líquido que crece, y esta diferencia sería la Q de agua y esto el cubo de petróleo, ¿no? El petróleo baja y muere. Entonces tengo estos tres periodos. Lo que hicieron ellos fue hacer la estadística de cómo fueron los porcentajes de tiempo respecto al total que duraron cada uno de estos periodos. En simultáneo, la acumulada va a ser, mientras no tengo acumulada 0, después en esta parte de respuesta acumulo bastante, y después cada vez acumulo menos, y llego a una acumulada final. ¿Sí? Y esta acumulada también la vamos a tener hitos de acumulada a lo largo del tiempo. Bueno, esta es un poco una historia de producción real para que la vean. Pozo que viene con algo de primaria, responde, pasa de 70 a 60 metros a casi 120, prácticamente secos, o sea, sin nada de agua. Tengo una respuesta un breakthrough muy claro, el petróleo empieza a declinar y el agua, la bruta empieza a subir. En general, que esta bruta empieza a subir es por el efecto que vimos justamente en la última clase en eficiencia vertical, que es, si tengo una roca hidrófila y la movilidad del agua es más que la movilidad del petróleo, entonces a medida que empiezo a eliminar petróleo y lo reemplazo por agua, el medio se vuelve más móvil, entonces la inyectividad aumenta. Entonces, si aumenta la inyectividad, es probable que el caudal de agua también. Bueno, entonces, ¿cuánto dura esta respuesta inicial? Según ellos, o según la estadística, bueno, les cuento el proceso que hacen. Siempre agarran los 86 proyectos, miden, toman la decisión, calculan concretamente cuánto duró el tiempo de respuesta. Obviamente que hay un gris porque están mirando datos reales, entonces tiene algún error, alguna dispersión, pero toman la decisión, dicen, bueno, el tiempo de respuesta, o yo considero el tiempo de respuesta desde que empezó a inyectar hasta este primer punto que lo veo que empieza a responder. Listo, ese es mi tiempo de respuesta. Hacen eso para los 86 casos. Los ordenan de menor a mayor, descartan las puntas, no siempre descartan el mismo porcentaje, entonces es difícil al fin. Ahora cuando siga avanzando les cuento que eso trae un pequeño error. Pero bueno, descartan los extremos y se quedan con el medio. Y de ese medio sacan un valor central, un valor del percentil menor y un valor del percentil mayor. No necesariamente el mínimo y el máximo. Entonces, dicen, este tiempo de respuesta respecto de la vida total, ¿sí? Si esto es... No quiero enchastrar mucho, pero... Si esto es life, que es el tiempo de vida, pongo life porque lo vamos a usar de vuelta, creo, en el próximo video. Entonces, el tiempo de respuesta mide entre el 5 y el 11% de este tiempo total, con una medida de 8,3. ¿Sí? Si no me equivoco, no. Entonces, si esto va a durar 10 años, este primer periodo va a durar entre medio año y un año. ¿Sí? Con una media de 9 meses, 9 y pico de meses, 10 meses. ¿Sí? Puramente estadístico. ¿Sí? Es, si yo inyecto más o menos como se inyecta en todos lados, si el campo se comporta más o menos como se comporta en todos lados, voy a tener este espectro de posibles tiempos de respuesta. Esto apelando un poco al sentido común y a que estos 86 campos son representativos de lo que tengo yo, que ese por ahí es el punto más difícil. Ahora, ¿qué cosas me inclinan más para el lado del 5 y qué cosas me inclinan más para el lado del 11? Bueno, mientras más heterogéneo sea mi reservorio, más me voy a acercar al lado del 5. ¿Por qué? Porque el agua va a seguir esas heterogeneidades y va a aparecer en el pozo productor, o va a hacer que el banco de petróleo aparezca en el pozo productor antes. Eso es malo, ¿sí? Porque significa que voy a estar barriendo más ineficiente. Mientras más homogéneo es, me voy más para el lado del 11. El tipo de
arreglo de los pozos inyectores, ¿sí? Respecto a los productores. Mientras más intermedios están los inyectores entre los productores, que son arreglos de malla, entonces más corto va a ser esto. Mientras más me voy a lineal con líneas separadas, no líneas que me formen mallas justamente, estoy más en un caso intermedio. Mientras más periférico estoy, más tarda el grueso de pozos en enterarse que estoy inyectando, ¿sí? O sea que me voy más para el lado del 11. El acreaje, bueno, no sé si vimos acreaje. Acreaje, sí, lo vimos. Es la inversa de la densidad de pozos. O sea, si yo tengo un acreaje grande, mi densidad de pozos es chica. O sea, hay pocos pozos por unidad de área. Entonces, mientras más grande el acreaje, más tarda todo en enterarse. Caudal de inyección por unidad de volumen. Bueno, obviamente, mientras más alta sea mi inyección, acá dice por unidad de volumen, pero lo podría hacer por cualquier otra variable estática, por unidad de metro espesor útil o alguna cosa así. Que lo que está diciendo es la inyectividad, ¿sí? Más que el caudal de inyección. O sea, mientras más alta es mi inyectividad, más se acelera todo. Y vaciado el reservorio por primaria. Esta por ahí es una con la que nos encontramos, que no podemos tomar la decisión nosotros. Porque con las otras puedo poner los pozos los inyectores de una determinada manera, puedo aumentar el caudal de inyección o disminuirlo como yo prefiera, dentro de límites que me permita la física, ¿no? Pero si viene produciendo 20, 30 años de primaria, entonces medio que, y estoy tomando la decisión ahora de si hago o no una secundaria, o qué forma estoy estudiando, qué forma va a tener la secundaria, no tengo mucha opción sobre eso. Bueno, podría dejarla 10 años más y ver cómo cambia, pero no tiene mucho sentido. Entonces, mientras más primaria tuve, significa que más cayó la presión, más gas se liberó, estoy en todo lo que el balance de masa me dejaría como altas saturaciones de gas, bajas saturaciones de petróleo móvil, porque ahí está la fracción de residual y todo eso. Entonces, todo ese volumen es volumen que voy a tener que inyectar de agua, que me va a generar un fill-up largo, que lo único que va a hacer es retrasarme esto, ¿sí? Bueno, un par de ejemplos de pozos, productores e inyectores. Y entramos al periodo de inclinación. El periodo de inclinación, de nuevo, totalmente por estadística, ordenando de menor a mayor y descartando distinta cantidad de puntos en los extremos, da que va entre 6 y 30%, con una media en 18,6. El periodo de inclinación se va a comportar siguiendo las mismas variables o la misma lógica que el de tiempo de respuesta, ¿sí? Porque es todo lo que el agua estaba haciendo para llegar hasta el tiempo de respuesta es lo mismo que va a estar haciendo hasta llegar al pozo productor. Entonces, si la roca era más heterogénea y hacía que mi tiempo de respuesta... Un segundo, que no sé si hice el suficiente énfasis en esto que voy a decir. Hasta ahora medio lo que veníamos mirando era todo teórico y todo medio matemático, que es el tiempo de respuesta es lo que tarda desde que empiezo a inyectar hasta hacer el fill-up. Y asumiendo que el fill-up se hacía por completo, ¿sí? Ahora, en la vida real, usando analogía basada en casos reales, si tengo una zona muy heterogénea, el agua va a ser una especie de fill-up en esa zona de alta transmisibilidad, por ejemplo, o alta permeabilidad, y va a ser la zona virgen, un banco de petróleo, un banco de agua en esa dirección, que va a ser el fill-up de ese canal o de esa zona de flujo preferencial, y va a comprimir, va a hacer desaparecer la zona virgen, va a hacer aparecer el banco de petróleo, y atrás de eso va a venir el banco de agua, a velocidades distintas que lo va a estar haciendo en otras zonas. Entonces no es que en este momento va a desaparecer el gas del reservorio, como habíamos postulado en las otras eficiencias. Acá es
el pozo productor venía o en primaria o en cero, es lo mismo, y de golpe reacciona, pero no está reaccionando, no es la respuesta del promedio de todo el reservorio. Es el promedio de la parte que recibió. Y puede haber un montón de otras zonas que están muchos pasos más atrás en este proceso. Sí, entonces la respuesta no va a ser una respuesta perfecta, ideal, que va a llegar casi hasta cada inyección y va a bajar. Ni a palos. Va a ser todo imperfecto. Entonces va a haber zonas que van a estar respondiendo, con zonas que todavía no respondieron, con zonas que ya van a estar en breakthrough. Entonces lo que vamos a identificar nosotros es la primera respuesta, o sea, la primera vez que el pozo se entera que que algún inyector había empezado, y el breakthrough va a ser el primer momento que un agua llega al pozo productor. Pero si lo miro como una suma de líneas que están llegando al pozo productor, el agua va a estar llegando por una y va a haber un montón de otras que van a estar llegando en distintos momentos. Entonces, el ejemplo que veíamos antes, que era un breakthrough remarcado y después una bajada así, probablemente ni pase. Por ahí lo único que pasa es esto de a poquito se empiezan a segregar, ¿sí? Mismo las respuestas, a veces si el reservorio es muy heterogéneo, o sea, al punto de que la secundaria toma caminos muy disímiles, entonces hasta lo que podría llegar a pasar, y permítanme hacer un zoom acá, es, estoy produciendo por primaria con un cierto comportamiento, empiezo a inyectar acá y acá me cambia el comportamiento, nada más. Y tengo esto y de golpe empiezo a producir agua. Y ni siquiera tuve una respuesta, solo tuve un cambio de comportamiento, que puede ser rentable, ¿sí? No estoy diciendo que no, pero esto es un clásico ejemplo de alta heterogeneidad en un proyecto de secundaria, donde ni siquiera tengo una respuesta, tengo solo una deflexión del comportamiento de la primaria. Bueno, hacer fill-up acá, hacer todo el modelo, todo el modelado matemático de eso suele ser muy difícil porque está muy alejado de los modelos teóricos con los que estuvo pensado. Bueno, no sé en qué estaba. Bueno, no importa. La inclinación va a tener estos porcentajes y se va a comportar, se va a comportar en función de la misma forma que se comportaba el primer periodo, que era el tiempo hasta la respuesta, cuando miramos las mismas variables. El más heterogéneo me acelera las cosas y así sucesivamente. La declinación, entonces, debería ser todo el porcentaje que no son estos, ¿sí? Entonces, el 5 más el 6 me da 11, entonces debería tener 89 en el caso de máxima declinación, y en el caso de mínima, que es el inverso, tengo 41, debería tener 59. ¿Sí? Ahora, como fui cortando las puntas distinto, entonces lo más probable es que estos no sean exactamente los valores. Lo estoy diciendo de memoria, pero estoy casi seguro. ¿Sí? 60 y 87. ¿Sí? Entonces, en vez de ser estos dos, son 87 y 60. Pero la idea es más o menos la misma. ¿Sí? Es toda la parte que no es declinación. Lo voy a poner lindo, así les queda bien. Con una medida en 71. La medida más o menos da bien. Porque esto y esto es casi 19 y esto es 20... no, tampoco. Mentira. No da bien. Olvídense. Entonces, el periodo de declinación va a ser el complementario de los otros dos, obviamente, porque tiene que sumar 100, y va a comportarse en función de las mismas variables opuestos, ¿sí? De forma opuesta. ¿Por qué? Porque toda la heterogeneidad que me aceleró o que me acortó porcentualmente estas dos etapas va a hacer que esta etapa sea larguísima, ¿sí? Entonces, si tengo algo, voy a enchastrar un poco acá. Si tengo algo más heterogéneo, va a tener esta etapa más corta, esta inclinación más corta, probablemente un caudal más bajo y una declinación más larga. En cambio, si tengo, lo hago en negro,
lo hago en negro, pero no va a ser Q líquido, ¿no? Sigo haciendo Q petróleo. Si tengo algo más homogéneo, esto va a ser más largo, esto va a ser más largo y la declinación va a ser más corta. Y acá entramos, bueno, todavía no, pero estamos por entrar en un conflicto del método que es... Los autores no lo hicieron así. Los autores hicieron, como estaban haciendo estadística, hicieron, por ejemplo, en este caso, ¿qué pasa? El sentido físico de por qué esto se comporta así es lo que estuvimos hablando, ¿sí? El más heterogéneo tiene menores tiempos, picos más chicos, justamente porque si estoy inyectando a caudal constante, la única forma de tener un tiempo corto es que tenga un pico chico, porque significa que el agua está viniendo prioritariamente por un camino, entonces va a llegar el petróleo de esa zona que se aceleró y después el banco de petróleo que viene en esa zona es más chico que si vengo barriendo más. Sí, es medio que va todo de la mano. Entonces, si tengo tiempos cortos, el pico debería ser más chico y la declinación más larga, etc. Ahora, los autores medio lo hicieron al revés, que no necesariamente está mal. Lo que hicieron fue, se independizaron un poco de los conceptos físicos y dijeron, ¿qué pasa si tengo en un caso todas a favor? Porque estaban haciendo estadística de un montón de campos, ¿no? Entonces decía, ¿qué pasa si tengo un montón de campos, un montón de casos donde todas las variables me juegan a favor y casos donde todas las variables me juegan en contra? Entonces, financieramente, ¿qué es lo que más me gustaría tener a mí? Bueno, tiempos de respuesta y de inclinación, o sea, el tiempo de respuesta más corto asociado con el pico más alto. ¿Sí? Entonces, lo que más me gustaría tener es esto. Supongamos que respeto los mismos tiempos de respuesta del caso heterogéneo. Y este caso, el homogéneo, o al que veníamos llamando homogéneo, el de los tiempos más largos, que sea con el menor caudal. Entonces hasta acá, 2, hasta acá, 2, hasta acá, así. Entonces, supongamos que el azul es el medio y que no cambia, que es más o menos igual para todos. Vamos a ponerle así medio. Tenemos como dos formas de encarar esto. Lo podemos encarar como homogéneo, medio y heterogéneo. O lo podemos encarar como máximo, medio y mínimo. El negro este. Los autores lo hicieron así, máximo, medio y mínimo. Yo personalmente me inclino más por la otra, por homogéneo, medio y heterogéneo, porque me parece que tiene más consistencia. O sea, sigo teniendo un espectro, pero un espectro de resultados, pero que están asociados a, si tengo un tiempo de respuesta muy chico, es porque el agua se está acelerando por algún canal, se está acelerando, de alguna forma se está acelerando hacia el pozo. Esa aceleración debería tener un efecto nocivo para mí, no un efecto positivo que me dé el pico más alto. Pero bueno, cada uno lo hace como quiere, es una analogía, así que la verdad que no hay un libro de texto, cada uno lo hace como le parece. Entonces finalmente tenemos partida nuestra historia, nuestro pronóstico de producción, nuestro perfil de producción en respuesta, inclinación, declinación. Entonces, ¿pero qué pasa? Solo tenemos puntos. ¿Sí? Por ahora lo único que hicimos fue partir el eje X. Estas curvas las estuve diciendo, pero todavía no sabemos de dónde salen. Entonces lo que primero hacen es fraccionan la curva de acumulada. Y se fijan qué volumen se acumula en cada uno de los periodos. Entonces, vayamos al caso de media, ¿sí? Así no. Porque seguir con los 5 al mismo tiempo va a ser un escándalo. Vayamos al caso medio. Tengo un TR, una inclinación, una declinación. Y la acumulada debería ser
O sea, por ahora en realidad lo único que tengo es esto. Sí, el eje X partido en pedazos. Entonces, el primer pedazo no debería tener acumulado. ¿Sí? No hay producción, por lo tanto la acumulada es cero. En el segundo tramo, el de inclinación, dice que la acumulada respecto del total de lo que va a acumular, o sea, si esto es, lo voy a hacer en verde, si esto va a ser 100%, entonces voy a sacar entre un 13 y un 40% en el periodo de la inclinación. ¿Sí? Entonces, si esto es 100%, hasta acá es 0. A ver, esto es 50, ojo, esto es 40, 30, 20, 10, esto es 13 y esto es 40. Entonces, la acumulada, que acá sale 0, va a ser así o va a ser así. No le estoy dando bola a la forma todavía. ¿Sí? O sea, sé que tiene que pasar entre acá y acá. Con una media en 29. ¿Sí? Esto es 30, la media estaba por acá, 29. El segundo periodo, el periodo de inclinación, tiene que ser los complementarios de esto. Entonces, bueno, de nuevo, como cortaron distinto, no pega. La media sí, es 29, entonces el complementario es 71, pero los extremos no. De nuevo, porque cortan los pedazos, o sea, porque de toda la distribución eliminan en cada uno de estos cálculos estadísticos, eliminan los extremos de forma distinta. Pero bueno, el periodo de declinación tiene que llegar a 100. ¿Sí? Entonces, esta es la forma que debería tener. Acuérdense que este eje X acá, no sé, estoy usando los medios, por ejemplo, pero podrían ser 5 y 6 y 87. Entonces, estas curvas incluso cambiarían porque estos puntos se mueven para la izquierda y para la derecha. Sí, y este 0 también. Entonces, tengo muchas combinaciones de desde dónde tengo los valores del eje X y cuáles son los cruces del Y, y tengo todo un abanico de curvas. ¿Sí? Pero como esto era medio incompleto, hacen dos variables más. Es en qué momento se alcanza el 50% de la acumulada y en qué momento se alcanza el 75% de la acumulada. Hagámoslo con la del medio para que tenga más o menos sentido. Dice que el 50% de la acumulada se alcanza más o menos cuando el eje X está al 35%, 34,8. Entonces, esto es 8, 18, 24 y 1, 26 y 1, 27 más o menos. O sea, si esto es 27, pues me quedo medio fuera de escala. Vamos a hacerlo un poquito mejor. Voy a trabajar con la media, ¿sí? Eso tiene un poquito más de forma. Entonces dice que si esto es 27, dije, ¿sí? No sé, igual va a estar fuera de escala, pero supongamos que esto es 50 y esto es 34, no sé, el 34 está por acá, entonces sí, me quedó re mal, pero bueno, mándenme. Lo que estoy diciendo es, en 34,8 de este eje, tengo que tocar el 50% de la acumulada. ¿Sí? Entonces esto debería ir creciendo así, por ejemplo. Y entre el 38 y el 60, bueno, el 38 y el 60 del eje X, tengo que tocar el 75% de la acumulada. Con la media en 50, desde 38 a 60. Entonces, con la media en 50, tengo que tocar el 75% de la acumulada. Fíjense que me cambió bastante la curva respecto a la que había tirado antes, que pasaba más o menos por el medio. O sea, esto incluso puede estar bien, ¿eh? Dejo estas dos como los extremos, pero podría ser así. Y esta es mi curva.
de nuevo, como todos estos valores del eje X cambian, o tienen su rango, y estos valores, bueno, justo estos dos no, pero este sí tiene rango, entonces todo el abanico de posibles curvas queda muy variante. Lo que sí podemos mirar es que a grandes rasgos, supónganse que este 34,8 fuese un 33, como para tener una regla de dedo, la mitad de la acumulada se alcanza, todo hablando de las medias, ¿sí? El promedio de los campos, la mitad de la acumulada se alcanza a un tercio del tiempo y 3/4 de la acumulada en la mitad del tiempo, en 50. O sea que voy a acumular 3/4 de todo lo que voy a acumular en todo mi proyecto en medio proyecto y en la otra mitad voy a sacar solo un cuarto adicional, el cuarto restante. Bueno, con esto en medio tengo definido el perfil del acumulado. Me falta el perfil de producción, ¿sí? El perfil de caudales. Lo hago en azul. No se ve bien acá, pero jugó. El perfil de producciones. Y lo que dice es, voy a tener, o sea, voy a estar inyectando un caudal de inyección, ¿sí? Esto es inevitable, ya lo tengo decidido de antes porque esto me da el agua inyectada, que me da los BPIs, que me da el tiempo de vida, todo. Entonces ese caudal lo definí de alguna forma. Ahora hablamos de cómo. Y lo que dicen es, el pico de producción de petróleo, que se va a dar siempre en el breakthrough, que es, no tengo nada hasta la respuesta. Empiezo a producir y en el breakthrough irrumpe el agua y empiezo a perder producción de petróleo. Entonces el pico de producción de petróleo va a ser proporcional a este caudal de inyección. ¿Cuán proporcional? Bueno, va a estar entre el 12 y el 31% del caudal este. ¿Sí? Entonces, si esto fuese 1000, entonces el pico tiene que estar, ¿qué dije? 12 y 31, entre 120 y 310 metros de petróleo. ¿Sí? Entonces, si esto es 1000, bueno, vamos a ponerlo que coincida con este, así ya tengo los valores. Si este es mi caudal de inyección, si este es mi 100% de caudal de inyección, entonces, esto era 13, o sea que el 12 pega acá, y 20, 31. En el momento donde termina el periodo de inclinación, tengo mi pico de petróleo. Y desde ahí declina. ¿Sí? Ese sería mi perfil de producción. Ahora, no es mucho más que esto. ¿Sí? Fíjense que tenemos 1, 2, o sea con dispersión, pero 2, 3, 4 y 5 puntos, 5 datos, 4 de acumulada y 1 de caudal. Y medio que ese es todo nuestro pronóstico, ¿sí? Yo acá lo estoy haciendo suave, pero si lo hiciese tipo, en líneas rectas serían tipo 4 tramos y 2 tramos. ¿Qué pasa? La curva azul con la curva verde tienen una relación, que es el área que yo voy acumulando abajo de la curva azul me tiene que ir dando la acumulada de atrás. Entonces, si lo hago en líneas rectas, en general lo que va a pasar es el volumen cuando lo integro o cuando calculo la acumulada, me da, no sé, 100, y acá, la curva verde que está atrás, en ese momento no tengo 100 de acumulada, tengo más o tengo menos. Eso significa que la forma de mi perfil de producción no es una línea recta, entonces la tengo que empezar a deformar para que me cumpla la acumulada que hay atrás. Entonces ahí es cuando este método se pone un poquito más artístico, por un lado, pero por otro lado empieza a tomar una forma más suave, que no son 4 tramos rectos, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es agregar un par de puntos que se ponen, o sea, agregar un par de subetapas adentro de estas, de forma tal de ir hallando los caudales que me van dando las acumuladas que debería tener, ¿sí? Eso es matemática, o ni siquiera matemática, es Excel. Se puede hacer un poquito probando, se puede hacer de alguna forma un poco más elaborada. La verdad que cuando se hace con la media es más o menos fácil encontrar esto,
cuando se hace con los extremos, ya sea homogéneo o heterogéneo, o máximo y mínimo, se empieza a volver más difícil. Porque acuérdense que este pico, bueno, yo lo pasé por acá porque lo pasé por el alto, pero podría ir por el bajo. ¿Sí? Entonces tengo también un juego de caudales. O sea, tengo el medio acá. La media es 22,6 respecto a este. ¿Sí? Entonces si esto es 1000, esto es 226. Este pico. Entonces, tengo todo un espectro de caudales que me dan todo un espectro de acumuladas, que lo único que puedo asegurar es que la integral de la curva caudal me tiene que dar la curva acumulada que tengo atrás. Eso es lo único que estoy seguro que tiene que pasar. O sea, bajo esa premisa hay infinitas soluciones. Entonces, la verdad que yo trato de mantenerme siempre en la media y en todo caso si miro los extremos, miro los puntos, ¿sí? La dispersión que puedo tener para un lado o para el otro. Pero armar, por ejemplo, no sé, en este caso con los caudales bajos, armar la acumulada que estos caudales bajos, supongo que lo hago así en rojo, la acumulada, y encima cambia el eje X, entonces ponele, en el caso de mínima, ¿sí? No de heterogeneidad, de mínima. Mínima va a ser todo esto largo y caudales bajos, ¿sí? Entonces por ahí arranca para acá, el periodo de inclinación se estira y el caudal es bajo. Entonces tengo esto. Y en el caso de máxima, los tiempos se acortan y el caudal es máximo. Y tengo esto. A veces se pueden cruzar estos caudales también. Depende cómo lo esté haciendo. Fíjense que empieza a haber un montón de combinaciones de caudales y acumulados. Medio lo que estoy diciendo es hay que hacer un poco de arte, nada más. O sea, con la media no, con la media en general todo cierra bastante bien, con el volumen abajo de la curva de caudal de la acumulada, pero con las otras hay que hacer un poquito de magia. Y bueno, la verdad que no mucho más. El caudal de inyección, dijimos que hay que tomar una decisión, pero ya lo vimos asociado a la inyectividad. Por ahí la más usual en Argentina es hacer el metros cúbicos día de inyección por cada metro de espesor útil, ¿sí? Que es lo que acá ellos le llaman barriles día por pie de espesor. Para nosotros son metros día por metro. Depende de la zona, hay mayor o menor inyectividad. He visto zonas de 14, he visto zonas de 5 o 4. ¿Sí? Metros día por cada metro de espesor útil. También depende mucho de cómo se define el espesor útil y cuál es el cutoff que se elige. Si el cutoff es más laxo, entonces los metros son más altos, entonces este número va a parecer más bajo. Pero en realidad porque estamos dividiéndolo por una variable estática un poquito más grande que la media. Pero en general, todas las empresas tienen su valor de esto, de inyectividad por metro, por ejemplo, y si no, se puede conseguir fácil de algún vecino, de alguien de la zona. La otra que ellos mencionan es una variable horrible que son barriles día por acre pie. ¿Qué es eso? Es caudal por unidad de volumen, ¿sí? Solo que el caudal está en unidad de barriles por día y la unidad de volumen está hecha en acres pie. Es un acre de superficie por un pie de alto. Entonces esto es acre pie, acre feet, la unidad de volumen. Horrible. O sea, ya por sí esta forma de inyectividad no me copa mucho porque estás hablando de todo el yacimiento, no estás hablando por pozo. Entonces digo, voy a estar inyectando a, no sé, bueno, ni pone, sí, ahí está, 0,1, entre 0,5 y 1 barril día por acre pie. O
pasado metros, no sé, no tengo la conversión de memoria, pero es como que diga, voy a estar inyectando 10 metros cúbicos día en cada metro cúbico de volumen por año de reservorio. Muy incompleta esa información. No tengo el número de pozos inyectores, no tengo nada. Prefiero todavía decir, voy a tener 10 pozos inyectores inyectando en esta capa que tiene 8 metros, o sea que cada inyector va a estar inyectando, no sé, tengo cada pozo inyector va a estar inyectando, por ejemplo, 10 metros cúbicos día en 8 metros de espesor. Entonces cada inyector va a estar inyectando 8 metros cúbicos día y voy a perforar 20 inyectores, entonces voy a estar inyectando 1600 metros cúbicos día. Bueno, eso me parece mucho más lógico. Si voy a tener 20 pozos inyectando tanto en tantos metros, me parece mucho más claro, mucho más definido. La otra, pero bueno, pensemos que toda esta analogía la estoy haciendo, es como lo primero que voy a hacer antes de ponerme a mirar una secundaria. Es factible, vale la pena hacer el siguiente grado de estudio, porque no me voy a mandar a hacer una secundaria con esto. Es como para ver factibilidad. Digo, bueno, más o menos. ¿Cuánto voy a estar inyectando? ¿Cuánto voy a estar produciendo? ¿Qué forma puede tener esta producción? Si saco eso y mis costos son más o menos estos, ¿es rentable el proyecto o no? Como para ver rápido, se hace por ahí en un día, o en un par de días, justo estuve haciendo uno. Y para llevarte una idea rápida de comportamiento y rendimiento de la inversión, nada más. Y bueno, medio eso es todo. Al final de este PowerPoint hay una listita de datos sueltos, o sea, de rangos de inyectividad y qué sé yo, y también el punto a punto de cómo se resolvería, ¿sí? Para los casos o sea, el medio y los extremos. Y al final hay un ejemplo si lo quieren hacer. Pero bueno, eso es todo. Bueno, este corta acá. El siguiente va a ser el método Barbieri. ¿Sí? Hasta luego.